Bien, entonces ahora vamos a continuar nuevamente con este modelo de cómo administrar la empresa. Hemos dicho de que las primeras dos etapas de cómo administrar mi empresa o mi emprendimiento están basadas primero en planificar, que es una reflexión mental e intelectual, y segundo, cómo organizar los recursos que voy a utilizar. El tercer paso importante en este proceso es dirigir. Dirigir significa empezar a hacer funcionar la empresa. Quiere decir que ya yo dispongo de los recursos que están organizados, que ya he definido las metas, los objetivos y los planes y tengo que hacer funcionar la empresa. Y esto pasa naturalmente, y creo que es lo más importante, por la relación entre el empresario y los trabajadores, ¿no? Es imprescindible pensar que una empresa no puede crecer si no tiene el apoyo de sus recursos humanos. Entonces, esta no es una tarea sencilla. Esta yo diría que es una de las tareas más difíciles porque a veces el empresario actúa en función a su personalidad y a veces esta no está dimensionada para efectos de llevar un emprendimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a dirigir la empresa, tenemos que empezar desarrollando un proceso de cambio importante que se llama, primero, delegar, ¿no? Primero tenemos que delegar en otras personas. Si no tenemos capacidad de delegar, que es una característica lamentablemente del boliviano, por un problema de desconfianza, es que no vamos a poder lograr los resultados. Tenemos que meternos en la cabeza que para delegar tenemos que entender que la persona que recién se incorpora a la empresa nunca va a poder hacer ni obtener los resultados que obtiene un trabajador que ya es antiguo. Por lo tanto, tenemos que esperar que en la primera vez ese trabajador, cuando delegamos, se va a equivocar. Y, claro, como se va a equivocar, lo que tengo que pensar es prepararlo, inducirlo al trabajador para que se pueda incorporar en su puesto de trabajo. Entonces, cuando yo capacito antes de que el trabajador entre a trabajar, entonces yo estoy evitando la cantidad de errores que él va a cometer cuando empiece. Seguro que va, a pesar de la capacitación, cometer errores. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando de que en una segunda, en una tercera oportunidad los errores van a ir disminuyendo. Es posible que después de hacer 5 veces la misma actividad, el trabajador ya haga bien las cosas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando nosotros capacitamos y apoyamos al trabajador, el trabajador después de la 5ª vez, en la 10ª, el trabajador ya sabe más que nosotros. Y eso es lo importante porque si el trabajador, cuando nosotros delegamos y además lo capacitamos, está en condiciones de aportar a la empresa con productividad, con innovación, ¿sí? Esto es un elemento importante porque, claro, nosotros no podemos hacer crecer la empresa si no tenemos el apoyo de otras personas. Pero no solamente es delegar, nos faltan otros elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, los incentivos, porque ya estoy trabajando con la empresa. Estoy mirando que ellos están trabajando, están haciendo sus actividades, uno va a vender, el otro está produciendo, y lo que yo tengo que hacer es motivarlos para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Y motivar quiere decir comprender a las personas al mismo nivel de uno. Hay empresarios que dicen, no, este es mi esclavo, y ese concepto en este modelo no funciona. Lo que tenemos que hacer es pensar que ese trabajador es igual que nosotros. Y hay que motivarlo al trabajador, hay que darle las condiciones emocionales para que él considere que está trabajando para él, pero también para la empresa. Nosotros tenemos que completar este concepto de motivación con un concepto que se llama incentivo. Incentivo quiere decir entregar algo material o algo monetario al trabajador a cambio de su esfuerzo. Y este otro es elemento importante porque el empresario tradicional lo que quiere hacer siempre es pagarle lo menos posible al trabajador y eso no es correcto. Lo correcto es que el trabajador se sienta recíprocamente entendido en términos de su sueldo, ¿no? Entonces tenemos que pagarle su sueldo.
el mínimo, digamos, ya, pero estamos cumpliendo con la ley y además estamos cumpliendo con algunos requisitos mínimos que exige y que la empresa puede hacer, ¿no? Porque cuando yo les estoy diciendo vamos a establecer un conjunto de niveles salariales, estoy pensando en que yo en la planificación he calculado los sueldos de los trabajadores con todos sus beneficios sociales en el costo de mi producto, ¿no ves? En la planificación, antes de haber empezado, yo tendría que haber calculado si mis productos me van a generar ganancias o no, después de haber cubierto estos costos. Entonces, cuando el trabajador recibe un incentivo económico que es aproximadamente cercano a las expectativas que él tiene, entonces ese trabajador se entrega de lleno y con mucha motivación e incentivo a su trabajo. Entonces el tema salarial es importante. El otro tema importante en la dirección es el liderazgo, es la capacidad que tiene el empresario para poder hacer que sus trabajadores hagan las cosas en la línea y en los objetivos que el empresario ha fijado. No se olviden, el trabajador, además de ser trabajador de la empresa, es padre de familia, es seguramente miembro de la junta vecinal, de repente también es miembro del centro de padres de familia del colegio de su hijo. Entonces, él está involucrado en una serie de otras organizaciones y su familia, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, nosotros pedirle al trabajador que cumpla los objetivos de la empresa, sabiendo que él tiene otros objetivos también, es un problema complicado. Para eso, el empresario debe desarrollar sus aptitudes de liderazgo. ¿Qué quiere decir liderazgo? Ser reconocido por el trabajador como un guía en el futuro de su empresa. No se olviden que el trabajador está a la expectativa de los resultados de la empresa. Si la empresa quiebra, el trabajador se queda sin trabajo. Entonces, claro, si el trabajador confía en el empresario es honesto, el empresario retribuye bien a su trabajador, el empresario no les miente a sus trabajadores, entonces ustedes van a lograr un liderazgo gerencial que les va a permitir hacer que tus trabajadores se orienten y se alineen hacia los objetivos de la empresa, hacia la planificación. Una vez que hemos ordenado este modelo de dirección, que es la parte donde la empresa ya está funcionando, entonces ya corresponde una última etapa que se llama controlar, porque aquí hemos diseñado una idea de empresa a nivel de detalle, aquí hemos organizado los recursos, aquí hemos ordenado la forma de cómo vamos a hacer que las cosas funcionen en la empresa, y aquí naturalmente tenemos que hacer la evaluación de lo que nosotros planificamos con respecto a la realidad. Por lo tanto, tenemos que, primero, evaluar si los objetivos que hemos planteado se han logrado. ¿No ves? Dijimos que íbamos a vender 500 unidades al mes, entonces, cuando comparamos con la realidad y termina el mes, solamente hemos logrado 400. Quiere decir que 400 dividido entre 500, hemos logrado el 80% de los objetivos. Entonces, cuando nosotros controlamos es cuando nosotros nos idealizamos un tablero de un avión donde tenemos varios instrumentos que nos están diciendo distintos indicadores. En la empresa es igual, necesitamos de esos indicadores, saber cómo nos está yendo en la producción. ¿Hemos producido lo que dijimos que íbamos a producir? ¿Hemos vendido lo que habíamos fijado como objetivo para los trabajadores? ¿Hemos ganado el dinero que dijimos que íbamos a ganar? Todo eso solamente se logra cuando hacemos un proceso de evaluación de los objetivos. Cuando hacemos un proceso de evaluación, necesitamos obviamente un sistema de información, un mecanismo que nos permita tener ese tablero, que nosotros estamos mirando todos los días cuánto fueron las ventas, cuánto fue la producción, cuánto fue la asistencia del personal, cuánto fue el movimiento de los inventarios, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo en un sistema de información, porque si no controlamos eso en la empresa, definitivamente no hemos controlado la empresa, por lo tanto podemos perderla y no nos vamos a dar cuenta. Conozco muchísimos ejemplos de empresas que han quebrado el último día que el empresario se dio cuenta que ya no tenía nada, y eso es terrible. Entonces,
cuando nosotros hemos planificado, ya tenemos los primeros elementos que determinan qué tengo que controlar, ¿no? Producción, venta, asistencia, productividad, inventario, son elementos importantes que tenemos que controlar para saber si estamos alcanzando los objetivos que hemos definido en la planificación. Y por último, en el control, nosotros encontraremos un elemento importante que es que nos permite corregir los errores. Cuando yo digo voy a vender 500 unidades y cuando por efectos del control me doy cuenta que he vendido solamente 250, entonces ahí tenemos que hacer una evaluación, un análisis del problema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos alcanzado el objetivo? ¿Cuáles son las causas de no haber logrado esas metas? Entonces ahí podemos identificar una serie de causas que no necesariamente son atribuibles al trabajador. Puede ser del mismo empresario, puede ser del entorno, pueden ser problemas climáticos, cómo el invierno afecta a la productividad del trabajador, o cómo las lluvias pueden afectar a los vendedores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros determinamos de forma adecuada cuáles son las causas de no haber alcanzado los objetivos, entonces nosotros estaremos en condiciones de replantear nuestros objetivos. Si de repente nosotros dijimos vamos a producir 1000 unidades por mes y pensando en que nuestra máquina tenía esa capacidad y después cuando empezamos a producir la máquina no rinde eso y solamente rinde 800, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros objetivos o en su defecto solucionar las causas que se han identificado cuando yo he hecho el control. Bien, entonces fíjense ustedes que este proceso es un proceso retroalimentativo. Quiere decir que no termina nunca, porque empieza planificando, sigue organizando, dirigimos, controlamos y fruto del control es que nuevamente retroalimentamos la planificación y esto se va volviendo en un proceso continuo. La administración de una empresa es esto, es cómo aplico el proceso administrativo en el manejo de mi empresa. No es un proceso fácil, aquí en la teoría es sencillo, tiene y exige necesariamente el cambio de mentalidad del empresario. Esto es un proceso de aprendizaje. Claro, hoy día no lo sabían, pero ya mañana, si yo quiero que mi empresa crezca y tenga éxito, entonces tengo que aplicar este modelo. Primero, pensar. Segundo, organizarme. Tercero, hacer que funcionen las cosas. Y por último, hacer una evaluación de este proceso para nuevamente definir mis objetivos. Bien, espero que este curso les haya servido. En el detalle iremos viendo ejemplos para que ustedes puedan saber hacer la administración de su empresa. Gracias.